Bueno, lo que vamos a mirar ahora son los dos últimos temas que tenemos en el módulo, que son los volúmenes, la idea de volumen y la idea de densidad, que son ideas que ustedes ya tienen, porque ustedes se mueven en la vida cotidiana. Algo por ahí vieron también como propiedad intensiva el año pasado en físico-química. Y si no lo vieron, no se acuerdan, yo voy a tratar de subirles también un montón de direcciones de videitos donde también está explicado, por si este no les resulta lo suficientemente claro. ¿Cómo vamos a calcular el volumen? Vamos a usar el mismo razonamiento que se usa para calcular superficies. Nosotros dijimos, cuando mirábamos las superficies, que yo por ejemplo tenía un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro, tiene un área o una superficie de 1 centímetro cuadrado. Y yo hacía 1 centímetro y calculábamos el área de un cuadradito, 1 centímetro por 1 centímetro. 1 por 1, 1 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Si yo ahora tenía que calcular, por ejemplo, tengo un cuadradito que mide, por ejemplo, 3 y 3 centímetros, ¿sí? Y quiero ver qué área tiene, tengo que ver, lo puedo pensar de dos maneras. ¿Cuántos de estos hay? Y los cuento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros cuadrados. O hago la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Hago lo mismo que hice acá. Lado por lado, 3 centímetros por 3 centímetros, 9 centímetros cuadrados. Si yo tuviese otra figura, por ejemplo, tuviese el triángulo, ¿sí? También tendría que ver cuántos de estos cuadraditos azules hay. Y si ustedes se fijan, hay 1, 2, 3 y 3 medios, o sea, 4 y medio. ¿Sí? El área de lo verde es 4,5 centímetros cuadrados. ¿Qué hice? Base 3 por altura 3 dividido 2. Usé una fórmula para calcular el área de un triángulo. Eso mismo que vimos para superficie lo tenemos que ver ahora para volúmenes. Entonces, ¿cómo se hace? De la misma forma. Yo entonces voy a tener, para darme una idea, un cubito ahora que mide 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de profundidad y 1 centímetro de alto. El volumen de esto va a ser lado por lado por lado. 1 por 1 por 1 me da 1, centímetro por centímetro por centímetro, centímetro cúbico. ¿Está? Listo. Si ahora yo tengo, por ejemplo, un cubo mágico, digamos, que tiene más o menos, esperen que lo dibujo un poco mejor. Tengo 3 centímetros, 3 por 3 así, y 3 por 3 así, tengo que pensar el volumen de esto de vuelta. ¿Cuántos de estos entran acá? En la capa de abajo hay 3 por 3, 9, 9 y otros 9 y otros 9, o sea, cuento directamente, me da 27 centímetros cúbicos, o puedo usar una fórmula que es lado por lado por lado. Lado al cubo para un cubo. Entonces, la idea es que nos familiaricemos con eso, con aprender a calcular volúmenes sabiendo qué figura es. Entonces, uno tiene como las figuras más elementales, obviamente la más fácil de todas, las que vimos, ¿sí? Un cubo. Un cubo tiene todos los lados iguales y el lado del cubo se llama arista. Entonces, el volumen del cubo es lado al cubo. Si en vez de tener un cubo, yo tengo un prisma rectangular, el volumen de un prisma va a ser lo que mide los tres lados perpendiculares: el ancho, la profundidad y la altura.
La siguiente figura, que por ahí es fácil de entender, y tratemos de entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos como primero calculando la base, fíjense, lado por lado es la base, y luego después lo multiplicamos por la altura. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tuviese como un toblerone, digamos, ¿sí? Algo que es un triángulo con altura, este es un prisma triangular, el volumen de este prisma sería la superficie de la base, ¿sí? Que sería base por, base por altura, esta altura del triángulo dividido 2, o sea, la superficie de la base, por la altura que tenga. Si yo pienso que siempre es en las cosas que son así como derechitas, siempre es la superficie de la base por la altura, puedo darme cuenta cómo calcular el volumen, por ejemplo, de un cilindro. Porque un cilindro, ¿qué es? Es un círculo, ¿sí? Un cilindro, ¿sí? ¿Qué es? Pensemos en la lapicera, por ejemplo, en esta. Esto es bastante parecido a un cilindro. Tengo una base, que es un círculo, por la altura. Entonces, ¿cómo calculo la superficie de la base? La superficie de la base es la superficie del círculo por la altura. Pero nosotros vimos que la superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces esto es pi por el radio al cuadrado por altura, donde el radio siempre es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta el borde. Y por último, la última que nos interesa mirar, de lo que vamos a calcular nosotros, y porque en la naturaleza es una de las figuras más básicas y que uno encuentra muchas veces, es el volumen de una esfera. ¿Sí? Acá no puedo hacer esto de superficie de la base por altura. La cuenta para calcular esto es un poquito más complicada, no la vamos a ver nosotros en la escuela, pero vamos a aprender a usar la fórmula. Y la fórmula es pi, de vuelta, ese número, pi por el radio al cubo multiplicado por 4/3. 4/3 de pi por el radio al cubo es el volumen de una esfera. De vuelta, la esfera tiene un radio que va desde el centro hasta el borde. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero saber, por ejemplo, vamos a suponer que tengo este frasquito, ¿sí?, de alcohol en gel. Entonces, ¿qué tipo? Supongamos que este frasquito lo voy a llenar hasta acá de alcohol, ¿sí? La botella es así, acá es derechita más o menos, y yo lo voy a llenar hasta acá de alcohol. Y quiero saber cuántos centímetros de alcohol voy a poder meter acá. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? De acá hasta donde yo ponga el alcohol, voy a tener en realidad un cilindro. Entonces, si yo quiero calcular, voy a tener que hacer el volumen del cilindro. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, ¿qué hago? Uso una regla, ¿sí? Y pi es un número, que ustedes lo van a tener en la calculadora directamente, o si no se aprenden cuánto vale. Por el radio lo voy a medir con la regla, voy a medir el diámetro que tengo, que es de 4 centímetros, ¿sí? Si de un lado al otro tengo 4 centímetros, en la mitad son 2 centímetros, entonces el radio son 2 centímetros, o sea que tengo que hacer 2 centímetros al cuadrado, y la altura hasta donde voy a poner alcohol me da 8 centímetros. ¿Sí? Y ahora hago la cuenta. ¿Sí? Como tenemos pi, que son números generalmente más largos, ¿sí?,
voy a hacer la cuenta y me queda, pongo el valor de pi por 2 al cuadrado por 8. Y eso me da 100. 100, redondeando más o menos, pues yo no estoy midiendo perfecto, da 100,5 centímetros cúbicos. Y veamos hasta dónde lo llenan cuando lo venden. ¿Sí? ¿Ven? Cuando yo compro el alcohol dice 100 mililitros, o lo que es lo mismo, o sea, en el recipiente este, hasta acá, hasta el borde de acá, es de 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El volumen se mide en centímetros cúbicos. Los recipientes, o sea, la botella, tiene una capacidad de 100 mililitros. O sea, en un recipiente de 1 mililitro entra 1 centímetro cúbico. Entonces, esta botella que tiene una capacidad de 100 mililitros, le puedo meter 100 centímetros cúbicos de alcohol. ¿Sí? Bien, eso esencialmente es todo lo que tenemos que saber de los cálculos de volumen.